Buen día. Mi nombre es Vanessa Morales Cerda, soy investigadora del Laboratorio PRIAS y hoy les presento la ponencia denominada Influencia de variables ecológicas y climáticas en la riqueza de la dieta de los monos aulladores en fragmentos de bosque en el Pacífico Norte de Costa Rica. Bueno, en nuestro país tenemos la especie de mono aullador Alowata paleata. Esta subespecie más bien se distribuye desde el sur de Guatemala hasta el oeste de Panamá. Puede encontrarse en bosques continuos y en fragmentos boscosos desde el nivel del mar hasta los 2.500 metros de altitud. Es una especie principalmente folívora y frugívora, es decir, que se alimenta en mayor medida de hojas y de frutos. La proporción varía un poco en función de el hábitat y la disponibilidad de recursos en donde se encuentren. A nivel de Costa Rica es una especie catalogada por la legislación nacional como en peligro de extinción. De acuerdo con la UICN para la región, ¿verdad? Específicamente para Lobata paliata, es considerada una subespecie en peligro y está incluida dentro del apéndice 1 de CITES que regula el tráfico de estas y otras especies. En general, actualmente los monos aulladores están expuestos a numerosas amenazas, en particular aquellos que viven en hábitats alterados o fragmentados. Se ven mayormente afectados por la pérdida y la fragmentación del hábitat que trae consigo asociados muchos impactos que impactan de manera directa o indirecta a estas poblaciones. Esta pérdida y fragmentación del hábitat trae consigo entonces modificaciones en la estructura de la vegetación y por ende en la disponibilidad de alimentos disponibles para las tropas. Hay cambios también en la biología y en las interacciones con otras especies, por ejemplo, aumentan los niveles de estrés, la susceptibilidad a parásitos o las interacciones, por ejemplo, que pueden tenerse con otros humanos y con animales de compañía como perros, gatos, etcétera. Y una de las más fuertes, ¿verdad? Y tal vez más evidente porque es medible y observable y muy impactante, es la muerte de muchos individuos por electrocución, por atropellos y por ataques por perro. Esto porque hay un cambio muy drástico en el paisaje, sustitución entonces de coberturas naturales por tendido eléctrico, carreteras, edificios que hace que los animales, si se desplazan a nivel de dosel, generalmente lo hagan por tendido eléctrico donde sufren electrocuciones, o si lo hacen a nivel de suelo, entonces que sean atropellados o atacados por perros. En este caso, nosotros hicimos un estudio en dos fragmentos del cantón de Santa Cruz, específicamente en el distrito de Tamarindo, en dos sectores, un fragmento ubicado principalmente al interior de la costa y un fragmento totalmente al lado de la playa, en el poblado de Tamarindo, a escaso 1 kilómetro. Y aquí seguimos dos tropas. Una se denominó Tropa Tencha, en honor a esta hembra que vemos aquí, que le llamamos Tencha, y una segunda tropa que se llamó Tropa Aurelio, en honor a este macho que vemos acá, que lo denominamos Aurelio, ambos con pigmentación anómala en este caso la hembra en una de las patas y en el macho en la cola. Durante un año hicimos el seguimiento de estas dos tropas, cada una se seguía durante 4 días consecutivos al mes, desde el amanecer hasta el anochecer, y durante este periodo se hacían registros de la dieta, identificando entonces qué especies consumían y qué parte estaban consumiendo. Por ejemplo, si era una hoja, si esa hoja estaba madura, inmadura, lo mismo para los frutos y también si consumían flores. Esto nos llevó a tener datos de todas las especies em, consumidas, tanto de árboles, enredaderas, herbáceas, entre otras, durante este periodo. Y también fuimos registrando algunas condiciones ambientales y ecológicas que nos permitían explicar la cantidad de especies que estaban consumiendo por día. Para esto, entonces, registramos datos de la estación del año, si era época seca o época lluviosa, la temperatura, la humedad relativa, el fotoperiodo, es decir, la cantidad de horas que tiene el día en el que se hacía el seguimiento y la disponibilidad espacial y temporal de recursos
que se refiere a la cantidad de árboles y especies de árboles disponibles en el fragmento y recursos, cómo variaban fenológicamente ciertas especies, que hicimos el seguimiento de 10 especies, cómo variaba entonces la cantidad de hojas, flores y frutos disponibles para esas especies a lo largo del año. También estudiamos variables ecológicas como el tamaño de la tropa, número de las tropas vecinas, riqueza de frutos disponibles en el fragmento, distancia de los movimientos que hacían diariamente, o sea, qué tanto se movilizaban durante el día, y el grado de fragmentación antrópica de cada fragmento. Obtuvimos, según los modelos que aplicamos, que para la tropa Tencha hay 5 variables que son o que fueron las más determinantes eh, para la riqueza de especies incluidas en la dieta diaria. Es decir, si consumían 5 especies al día, 10, 11, 12, ¿qué variables nos podían permitir explicar un poco eso? Y encontramos entonces que la disponibilidad espacio-temporal de recursos, la frecuencia de movimiento de la tropa, de alimentación, o sea, qué tan seguido se alimentaban, o cuánto porcentaje dedicaban al día a alimentarse, la distancia que recorrían en el día y la temperatura ambiental fueron las que más explicaron la cantidad de especies que incluyen al día en la dieta. Y tuvimos estos 3 modelos como los más representativos, siendo el modelo que considera la disponibilidad de espacio temporal de recursos y la frecuencia de movimientos el que más explica la riqueza de especies que se incluyen en la dieta. Sí encontramos algunas correlaciones interesantes como esta de acá, en donde pues obtuvimos que conforme se mueven más, entonces los días que tendían a recorrer mayores distancias las tropas, en esos días se incorporaban un mayor número de especies en la dieta. En el caso particular de la tropa de Aurelio, también tuvimos 5 variables como las más importantes según los resultados que nos arrojan los modelos, y en este caso fueron alteración antrópica, distancia de los movimientos al día, la estación del año, si es época seca o lluviosa, el fotoperiodo y la riqueza de frutos que haya disponible en el fragmento. Y el modelo que más nos explica la riqueza de especies en la dieta diaria fueron la distancia de movimiento al día, la estación del año, o sea, si seca o lluviosa, y el número de horas luz. En este caso, em, se evidenció una diferencia marcada en la cantidad de especies que se consumieron por día durante época seca y época lluviosa. Entonces vemos acá que en la época seca se consumía una menor cantidad de especies al día, mientras que en la estación lluviosa se incluía un mayor número de especies en la dieta. Esto puede estar asociado entonces a que en época seca hay recursos de más calidad, por ejemplo, frutos más disponibles y las temperaturas son más altas. Entonces tal vez los animales para ahorrar energía tienden a concentrarse en puntos más específicos en donde para tener acceso al alimento no hay que movilizarse tantas eh, distancias. Por ende, terminan consumiendo menos especies. ¿Qué implicaciones tiene esto para la conservación? Bueno, identificamos que la movilidad influye positivamente en la diversidad de la dieta, ¿verdad? Entonces es necesario reducir las perturbaciones humanas en los fragmentos, ya que la pérdida de bosque o de un árbol en un fragmento va a representar o puede representar la eliminación completa de una fuente de alimento, por ejemplo. También la estacionalidad puede modular la dieta, que esto lo observamos en la tropa de Aurelio, por lo que es muy importante considerar la variabilidad estacional al planificar medidas de restauración para poder asegurarse que a lo largo del año los individuos tengan acceso a recursos. Y por último, la alteración antrópica y la estructura del paisaje impactan directamente la dieta, ¿verdad? De modo que hay que mantener y restaurar corredores funcionales que permitan a los individuos movilizarse de manera segura entre fragmentos y también aumentar la facilidad que puedan tener estos a accesar a recursos alimenticios de calidad y variados. Agradecimientos a diversas organizaciones que apoyaron esta investigación, como la Universidad de Costa Rica y el programa de becas Senat CONARE. Gracias.